Buenas tardes. ¿Alguien recuerda lo que hablamos la vez pasada? Las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Bueno, y somos poquitos, pero con los que estamos vamos a trabajar. Sí, son cosas que se dicen. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, que es la lectura bíblica que tuvimos el sábado pasado. Jeremías capítulo 12, versículo 5. Jeremías capítulo 12, versículo 5 dice lo siguiente: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si corriste con los de pie, con los que caminan, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura o en la inundación del Jordán? No sé si alguno tiene esa versión de inundación en el Jordán. Vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro, gracias por este sábado maravilloso que nos das, porque tu misericordia se ha mostrado y se ha revelado una vez más en nuestras vidas. En este lugar, Señor, pedimos e imploramos su presencia, ya que cuerpos de carne y hueso no lo llenan, que lo llene tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo sea quien dirige a este siervo, para que predique palabras que nos puedan nutrir espiritualmente. Y no solo espiritual, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Que podamos mostrar a ese Cristo maravilloso que nos gobierna. Gracias, Señor, porque este es un día de descanso, de paz, de tranquilidad para nuestras almas, y queremos culminarlo con un alimento sólido, que nos quede algo para la semana. En el nombre de Jesús, amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido el evento de la semana? La visita del Papa a México, pero el Papa primero estuvo en otro lugar, en Cuba. ¿Cuál de los dos eventos creen ustedes que es más importante? ¿Sí? Todos dos. Bueno, yo pienso que es el de Cuba, pero no por ser Cuba, sino por lo que pasó allí. La visita del Papa a México es una visita diplomática. México es un país católico. Eso es una visita normal. Pero la visita de Cuba fue una visita política. Fue una visita para él encontrarse ¿con quién? Con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, es decir, con el Papa de los ortodoxos, la autoridad eclesiástica de la Iglesia Cristiana Oriental. No solamente es la Iglesia Cristiana rusa, es la Iglesia Cristiana Oriental. Después del catolicismo mundial, la iglesia con mayor seguidores a nivel mundial, la Iglesia Cristiana con mayor fieles es la Iglesia Ortodoxa. Y saben que yo veía esa escena y yo decía, bueno, está el Papa reunido con el patriarca Kirill, y yo dije, es un simbolismo bastante importante, porque fíjate, el Papa representa la iglesia de los países europeos de Occidente, que son España, Alemania, es decir, los países poderosos, los que son llamados de alguna manera países capitalistas. Y Kirill es el patriarca de los países que componían la Unión Soviética, es decir, los comunistas, es el papa de los comunistas.
Rusia, Latvia, Letonia, Armenia, todos esos países europeos que de pronto ustedes nunca en la vida han escuchado, pero que están allí, son países que componían la Unión Soviética, el comunismo europeo. Y entonces se encuentran el comunismo religioso y el capitalismo religioso en un lugar. Y se rompen esas paredes que los separaban. Es decir, hubo una unión muy importante ayer. Fue un evento bastante importante. Yo lo miro así. De pronto otro no lo mirará así. Pero después de 1000 años de haberse separado la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica Romana, se volvieron a reunir. Y los eventos que separaron a esas dos iglesias fue un evento histórico de hace 1000 años. El Imperio Turco Otomano. Ese imperio hizo una zanja entre Rusia y el resto de Europa. El resto de Europa dominado por la Iglesia Romana, y Rusia, que es un país europeo, pero por la posición geográfica que tiene, Rusia quedó arriba, los otros países quedaron al sur y en la mitad quedó el Imperio Turco. Y eso produjo una falta de comunicación entre la Iglesia rusa católica, porque los católicos o los jesuitas no podían ir a Rusia, tenían que pedirle permiso al Imperio Turco. Y ahora después de 1000 años dicen, nos volvemos a encontrar, pero es la misma iglesia. No es una iglesia distinta, no es una iglesia diferente, es la misma iglesia católica. Y se volvieron a reunir. Anteriormente, yo no sé si ustedes han escuchado hablar del arzobispado de Canterbury, que es el Papa anglicano, el arzobispo de la iglesia de Inglaterra. Esa iglesia también se desprendió de la iglesia católica hace 600 años atrás, e incluso en el conflicto de los siglos hay un capítulo muy interesante que habla de esa separación. Se llama el Lucero de la Reforma. Yo no sé quiénes lo han leído aquí. Habla de John Wycliffe, el primer gran reformador antes de Lutero. Y Wycliffe predicó el Evangelio e hizo una zanja entre el catolicismo romano y la iglesia de Inglaterra. Y cuando se separó esa iglesia definitivamente del papado, se crea la iglesia anglicana. No sé si han escuchado hablar de la iglesia anglicana. Todo el mundo ha escuchado alguna vez iglesia anglicana. Y esa iglesia teológicamente se convirtió en una iglesia protestante, pero los rituales de culto y de adoración siguieron siendo semejantes a la iglesia católica. Es decir, no se desprendieron de un todo del catolicismo romano. Y como consecuencia, hoy en día, la iglesia anglicana, después de haber sido una de la primera iglesia protestante de la historia, la iglesia de Inglaterra, antes de la reforma de Lutero, hoy en día dice que son los principales aliados de la iglesia romana, de la iglesia católica. Y un dato curioso de Inglaterra es que en Inglaterra nunca se incendió una hoguera. No como en los países europeos, como Francia, como España, como los demás países donde sí se encendieron hogueras para matar cristianos. En Inglaterra eso nunca pasó, porque el protestantismo ya se dio de manera muy temprana. Y cuando esas hogueras y esas persecuciones quisieron llegar, ya Dios tenía un siervo preparado que se llamaba John Wycliffe para hacerle fuerza o una contrafuerza a ese asunto de la Inquisición, y en Inglaterra no se le permitió quemar a nadie. Pero hoy en día vemos que la iglesia ya entró a Inglaterra otra vez. No es necesario que los países se conviertan en católicos. Con el simple hecho de que las iglesias reconozcan en Roma una autoridad es suficiente para acatarse a las ordenanzas y a los estatutos de la Iglesia Católica.
Eso era un paréntesis para comenzar, ¿no? De lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay eventos que se siguen dando y que se están dando a lo largo de estos días. No he tenido la oportunidad de ver a Jorge Bergoglio hablando por televisión porque estoy trabajando y no me da tiempo. Pero sí estoy tratando como de ponerme al tanto y esas cosas. Yo creo que debemos estar nosotros en eso también. Posiblemente los tiempos difíciles no les toquen a nuestros padres. Y de hecho no les va a tocar a nuestros padres, nos va a tocar a nosotros. Así que sería bueno no distraer nuestra mente de esas cosas. No es suficiente con saber lo que ha de suceder, sino que hay que caminar con los eventos para estar preparados a medida que esos eventos se vayan dando. Dice Elena White en Conflicto de los Siglos, en este tema que se titula Leyes de los hombres, leyes de Dios, y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios. Este texto lo leí aquella vez, y entonces les dije, miren, el Espíritu de Profecía enseña que las leyes del Estado llegará un momento en el que estarán, y ese tiempo se va acercando en que estarán en contradicción con la ley de Dios. Es decir, no es algo que se va a dar súbitamente de la noche a la mañana, sino que es un proceso en que las leyes del Estado van a ir aprobándose una tras otra en contra de los preceptos divinos, que necesariamente vamos a estar en algún momento completamente en conflicto con el Estado. Por ejemplo, una de esas leyes es el aborto. Ahorita vamos a hablar de eso. La eutanasia, los matrimonios homosexuales, ¿verdad? Dios no aprueba eso. Pero para ilustrarles lo que quiere decir, se va acercando el tiempo y en algún momento llegarán a ser completamente contradictorias con la ley de Dios. Entonces vamos a ir a una historia que conocemos, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Y ustedes van a ver cómo actúa Satanás y cómo actúa el pecado en la vida de una persona y en la sociedad. La palabra Sodoma viene de un hebreo que se llama Sado y significa secreto. Ahora yo les pregunto, ¿los pecados de Sodoma y Gomorra eran pecados secretos o eran pecados públicos? ¿Públicos? Sado significa secreto, porque los pecados de Sodoma y Gomorra eran pecados secretos. Es decir, el que adulteraba no lo hacía abiertamente, el que fornicaba no lo hacía abiertamente, el que estaba casado con una mujer pero le gustaban los hombres no lo hacía abiertamente. Pero llegó un momento en el que esta práctica se empezó a volver tan común que terminó siendo como público. Y la sociedad lo empezó a aceptar, porque la sociedad sodomita estaba completamente corrompida con estas prácticas. Y como resultado, ¿qué hizo Dios? Mandó a unos mensajeros a advertirle solamente a Lot que Sodoma iba a ser destruida. Ni siquiera mandó a avisar al pueblo, como en el caso de Jonás. Jonás le dijo a Nínive, 3 días predicando por las calles de Nínive, van a morir. Si no se arrepienten, el Señor los destruirá. Claro, la intención de Jonás era predicar rápido, que nadie le escuchara, para que el Señor destruyera Nínive. ¿Y Nínive qué pasó? Se arrepintió. Sin embargo, vemos más adelante en los otros profetas menores que Nínive fue destruida con fuego y azufre, porque volvió a caer nuevamente en sus pecados. Pero en el caso de Sodoma,
nos enseña una lección. Cuando una persona tiene pecados secretos y pecados y terminan avergonzándolo en público. Y la sociedad poco a poco se ha ido convirtiendo en Sodoma. Hace 50 años todavía existía pena de muerte para el homosexualismo. Todavía. Y cualquier persona que cometiera sodomía, que era el nombre original del homosexualismo, porque el homosexualismo es una palabra moderna, no es una palabra que se inventó en tiempos antiguos. En tiempos antiguos se le conocía como sodomía. Es más, en los tiempos del hermano White era sodomía al homosexualismo. Y era un delito anteriormente, pero hoy en día las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque lo que antes era secreto, lo que se practicaba en secreto, llegó a ser tan común que se convirtió en una práctica pública, sin problemas, y además de eso, protegida por las leyes del Estado. Si antes las leyes condenaban, ahora las leyes ¿qué? Permiten. Es decir, el sentido de las leyes cambió. Ya la ley no está para restringir, ahora la ley está para permitir. Y para permitir y proteger los excesos de la sociedad. Y entonces dice que las leyes del Estado estarán en total contradicción con la ley de Dios. Que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. Conflicto de los siglos, página 513, 512. ¿Saben? Esa última parte es completamente cierta. Los que estudiamos en universidades acá, sabemos que cuando nosotros nos ponemos de pronto en discusión con algún compañero o con algún grupo estudiantil sobre los derechos de los homosexuales, los derechos de las parejas o sobre el aborto y defendemos nuestra posición como cristianos, nos censuran. Nos censuran como un malhechor y entonces nos señalan y dicen, es que tú estás en otro mundo, eso era otra época, ya eso no es así. Tú eres un intolerante. Eso es censurar. Cuando te dicen, tú eres un intolerante, tú no comprendes la sociedad. Y claro, yo no puedo comprender una sociedad así, porque no es lo que está escrito aquí. Hay un gran principio en la Biblia que se encuentra registrado en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 25. Y es un principio que también alcancé a mencionar la vez pasada, y yo creo que hasta aquí fue que llegué yo. Ese principio se encuentra en Mateo 13, y ustedes saben que está en Mateo 13. Está la parábola del trigo y la cizaña. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue por su camino. Y aquí nosotros podemos encontrar dos elementos importantes. El primero, ¿qué estaban haciendo esos hombres que no debían hacer? Dormir. O tú le pagas a un vigilante nocturno para que duerma. Ahorita me preguntaron que si tenía sueño, y dije sí, porque yo trabajo de noche. Y descanso en la noche del viernes para no tomar el sábado, y descanso en la noche del sábado, o sea, hoy. Y claro, uno anda en el día con sueño. ¿Por qué? Porque no puedo dormir mientras estoy trabajando. Pero aquí nos enseña que mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Yo le pregunto, ¿será que si estos hombres no hubiesen dormido, el enemigo hubiese podido venir y sembrar la cizaña? Yo te digo, el enemigo hubiese podido venir. De llegar, llega,
pero lo difícil está en, vamos a ver si puede sembrar la cizaña, porque aquí estoy yo, despierto. Y lo triste de la historia es que Mateo 13, el trigo y la cizaña, es una parábola profética, profetiza el estado de la iglesia en los últimos tiempos. Por eso se aprueban tantas cosas en el mundo y pasan tantas cosas y parecieran a veces que nosotros estamos tan pendientes de otras y no de lo que es. Y pasan cosas y ríos suenan y piedras llevan, pero pareciera que nosotros no escuchamos la voz de Dios en esas cosas. Ahora, yo sé que ustedes recuerdan cómo fue que Lucifer obró en el cielo, ¿verdad? Como secretamente, como el hombre que sembró en la cizaña. Porque ese es el estilo en el que Satanás trabaja. Secretamente, dice, obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines, bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Yo cuando leo, siempre que leo esto, pareciera que estuviera hablando del Papa. Obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo, y no es el Papa, es el papado en sí, el sistema que él representa, bajo una apariencia de respeto hacia Dios. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿qué predica él? Jesús. Y lleva el amor de Jesús por todo el mundo. Pero dicen, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos. Ahora yo les digo, ¿usted cree que Satanás podía pelear con Dios? Es imposible. Si fuimos creados con un soplo de su boca, solamente basta el pensamiento para destruirnos. ¿Vamos bien? Entonces, como Satanás no puede enfrentarse de tú a tú con Dios como si fueran semejantes, entonces ¿de qué manera ataca él a Dios? Se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia conciencia y de su propia voluntad. Ahora, eso es una filosofía bastante venenosa. Porque si yo tengo una naturaleza santa, yo tengo que ser consciente de una cosa, que esa santidad no proviene de mí. Que si alguien me creó, yo le debo obediencia a ese alguien. Ahora, fíjense. Yo tengo hace mucho tiempo hice un estudio y hay una nueva filosofía que ya está establecida en todas partes, en el colegio, en la universidad, en todas partes. Y es que si tú eres lesbiana o eres gay o practicas algún tipo de moralidad establecida en el mundo moderno, ¿por qué te van a restringir ojo, lo que voy a decir? Porque esta frase está en la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué te van a restringir tu libre desarrollo de la personalidad? ¿Estamos viendo? No, pero si tú eres una persona dueña de ti mismo, entonces ¿por qué van a prohibir el libre desarrollo de tu personalidad? Pero yo siempre
practican hombres homosexuales. Pero sí, ¿qué es? Porque hay hombres que son hombres, porque hay hombres que tienen que llevan. Su pregunta es ¿por qué hay hombres homosexuales? O sea, ¿por qué? ¿Qué es el homosexualismo en sí? O sea, ¿por qué? Exacto, porque hay hombres que tienen esa inclinación. Sí. Hermano, eso es sencillo, porque todos nacemos pecadores. Por el simple hecho de ser pecadores. O sea, el pecado es una tendencia natural en sí con la que ya nosotros nacemos. ¿En qué consiste nosotros como cristianos, como seres humanos? En tomar la decisión, sí, continuar con esa tendencia o cortarla de raíz. Es una lucha interna, claro. Y en la iglesia se han presentado esos casos. Yo sé que de los fondos los que vivimos esos casos aquí en la iglesia, con algunos jóvenes que pasó en algún momento, ustedes saben muy bien que esos casos son de una lucha terrible. Todo, es que el homosexualismo no es más pecado que nada. Es igual pecado, solamente que el homosexualismo es como el que roba. El ladrón, si quiere dejar de robar, lo va a dejar de hacer. Es una condición. Bueno, miren, nadie nace homosexual, pero todos nacemos pecadores. Eso está claro. Es decir, todos nacemos con nuestra tendencia continuamente al mal. Puede ser cualquier tendencia, puede ser las tendencias de las adicciones. Toda clase de adicción puede ser la tendencia a la violencia, de que hay hijos que le pegan a sus esposas porque sus papás les pegaron a su mamá. Hay hijos que pueden ser alcohólicos porque su papá lo fue. Hay otros que nacen adictos a la pornografía porque esa buena información, no nacen adictos, perdón, corrijo. Hay otros que nacen con esas tendencias porque fue la información genética que ellos recibieron. Ahora yo te digo, hoy en día los homosexuales están teniendo hijos con mujeres o por fertilización in vitro, sin dejar de ser homosexual. Eso hay que aclararlo, sin dejar de ser homosexual. Eso quiere decir que esa información genética pasa original a ese hijo. Es correcto. El caso de Sodoma y Gomorra es el caso, porque en el caso dice la Biblia que fueron consumidos desde los niños que estaban en los brazos hasta sus madres. Yo una vez vi un seminario médico y en ese seminario médico la persona, el especialista en genética, estaba diciendo que antes de nosotros tener un hijo sería bueno que nosotros cambiáramos nuestros hábitos de vida. Es decir, cambiemos nuestra alimentación, saquemos las cosas que nos hacen daño, no seamos intemperantes. Y eso no lo está diciendo un médico adventista, lo está diciendo un médico secular. Si tenemos problemas con el metabolismo, tratemos de cambiar el metabolismo y acostumbremos el cuerpo a unos hábitos y a un ritmo de vida distinto al mal hábito y al mal ritmo que tenemos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no nazcan con esas tendencias y así la raza mejore. Y en el mejor de los casos, no hereden las enfermedades que nosotros ya tenemos. Y el homosexualismo no es distinto a cualquier otra tendencia pecaminosa con la que pueda nacer un niño. Ahora, el homosexual, el niño puede nacer con una tendencia, pero el ambiente también lo va a conducir a eso. Si no se le corrige, si eso es lo que ve. Yo te digo que en las novelas hoy en día no hay novela donde no hay homosexual. No hay novela y la gente se ve que te fortuna y ustedes saben todo lo que uno ve ahí. Y se vieron Los Reyes y ustedes saben quiénes salía ahí. Un travesti.
Y esa es una información con la que los niños crecen y crecen y crecen y crecen, crecen y crecen y crecen y crecen. Y de eso es que ellos se alimentan y con eso es que ellos se desarrollan. Y no hay mejor método de enseñanza para un niño que la risa. Y usted sabe lo divertido que son los homosexuales en televisión. Entonces, espero que eso haya de pronto respondido en parte a tu pregunta. Ya. Bueno, seguimos. Así que Satanás empezó a generar, como quien dice uno acá en la costa, uno dice, que este daña oído. Este le gusta dañar oído. Claro, él empezó a dañar el oído de los ángeles con respecto a la ley de Dios. Y por eso los seres humanos dicen, es que lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Tú no puedes imponerme tu moral a mí. Porque todo es relativo. Tu verdad es lo que tú crees. Y si tú crees que lo que tú crees es verdad, eso está bien, pero no para mí. Es decir, la verdad en el mundo moderno se convirtió en una utopía, en un sentimentalismo, en un romanticismo inalcanzable. Satanás convirtió la verdad en algo relativo y le hizo creer al ser humano actual, al ser humano moderno, relativista, existencialista, que él es capaz de construir la verdad, cuando ya la verdad está hecha. Está escrito. Ahora hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas. ¿Qué es la teoría de las ventanas rotas? Yo una pregunta, ¿a quién de lo que está aquí le gustaría tomar una piedra y romper un vidrio? A todos. Es que se siente. ¿Sí o no? De pronto cuando yo estaba niño y estaba en el colegio yo no rompía ventanas. Pero una vez me ponía a timbrar los timbres de las casas cuando salía del colegio. Y siempre era la misma casa. Hasta que un día me salieron con unas cadenas gruesas y me agarraron por las manos y voy a llamar a la policía y yo empecé a llorar. No, mire, no la llame. Ay, no, y me soltaron un perro, yo corriendo y corriendo y nunca más volví a tocar ese timbre. Me pasé para otra casa. ¿Qué es la teoría de las ventanas rotas? Supongamos que allá al frente, de las casas del frente, los vecinos, dejan un carro, pero ese carro tiene un defecto, o sea, tiene una ventana que está abierta. Bueno, no aquí, porque aquí es un pueblo y es más sano, pero supongamos que allá en el suroccidente de Barranquilla, allá, ese carro está parqueado y nadie sabe de quién es. Y el carro tiene una ventana abierta y lo dejan ahí 2 días, 3 días. A la semana tú regresas y se comprobó que no vas a encontrar el carro como lo dejaste. Lo vas a encontrar montado en 4 piedras, sin llantas, sin vidrio, sin ventanas, sin nada. Desvalijado completamente. ¿Por qué? Porque da la sensación de inseguridad. Es lo mismo que pasar tú por un edificio, ver una ventana rota. Y al día siguiente ves la ventana rota y no ves que nadie habita ese edificio. De pronto pasa otro y dice, voy a romper la ventana si ahí no hay nadie. Y la rompe y no pasa nada. A las 2 semanas, ¿qué va a encontrar la persona que es dueña del edificio? Un poco de vidrio tirado en el piso. O sea, todas las ventanas van a estar rotas. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta romper cristales. En el campamento en el que me invitaron a mí hace una semana, no pude ir porque por cuestiones laborales. Pero fui un día a tener precisamente este seminario. Entonces era un conjunto de cabañas allá en Palmarito y pasamos por una casa que me gustó. La casa está fea, está vieja, abandonada, descuidada, pero se ve que tiene una arquitectura muy, muy única de esa casa.
Pero yo me di cuenta que en la parte de atrás, eso es una cabaña, en la parte de atrás había una ropa colgada en unos alambres. Y al parecer algunas personas estaban habitando esa casa. ¿Por qué? Porque da la sensación de que esa casa no le importa a nadie. Y entonces viene otro y se mete y hace con la casa lo que le da la gana. Y todo empezó porque cuando dejaron la casa sola se rompió una ventana, después rompieron la otra. ¿Saben cómo me di cuenta? Porque las ventanas no estaban. Eran unos cartones tapando los huecos que habían dejado de las ventanas. Es decir, esa es la teoría de las ventanas rotas. Cuando tú rompes una ventana en tu vida, lo posible es que Satanás se adhiera a eso y siga fomentando un vicio. El que fuma droga no lo hace, él no fue un adicto desde el principio. Él tuvo la curiosidad una vez y se rompió un cristal. Y lo siguió haciendo, y cuando quieres ver es un edificio destruido. Es un templo destruido. Es igual el que ve la pornografía, empezó una vez por curiosidad y hoy en día enfermos, escuálidos, flacos. No pueden estudiar, no pueden hacer nada, se enferman con facilidad. Y todo empezó porque una vez tuvieron la curiosidad, es decir, rompieron una ventana. Entonces, ¿qué ventanas se han roto? Por ejemplo, díganme alguna vez una ventana rota en la Biblia para ilustrar, si comprendieron lo que les quise decir. Con Betsabé, excelente. A partir de ahí empezaron todos los problemas de David. Todos los problemas de David empezaron con el pecado de Betsabé. Todos. Hasta el punto que uno de los hijos de David violó a su hermana Tamar. Y como Absalón ya le tenía cosita y quería ser rey, porque Ahitofel le estaba, mira, tú puedes ser rey. Ya tu papá ya, eso está viejo, yo creo que tú puedes ser rey. ¿Y qué pasó? David no tenía autoridad moral para los hijos, no obedecían por causa de su pecado. Y vino violó a su hermana, y Absalón llegó, te violó, bueno, listo, dile que necesito que venga acá, vamos a compartir, vamos a beber, y cuando esté ebrio lo voy a matar, y así fue. Absalón llamó a su hermano, lo emborrachó, y cuando estaba ebrio, lo mató. Y después se quiso rebelar contra su padre. Y así se fue rompiendo una ventana tras otra ventana, tras otra ventana, hasta el punto en que ¿cuál fue el resultado? Que Absalón terminó sin cabeza. Entonces, una de las primeras ventanas que se rompió en la historia se encuentra en Génesis 2, 17 y 18. Génesis 2, 17 y 18 dice: no comas del árbol de la ciencia y del conocimiento. Yo le pregunto, si esto es una ley dada por Dios, ¿será que esta ley no es clara? Hay algo en el derecho que se llama la oscuridad de las leyes. ¿Cómo dije? La oscuridad de las leyes. ¿Qué es la oscuridad de las leyes? Cuando una ley no es muy clara, entonces hay la necesidad de que venga alguien y la interprete. Y esa interpretación se convierte en doctrina. Y entonces los abogados y los jueces y los magistrados y hasta el presidente tiene que apegarse a la interpretación que se le dio a esa ley. Pero yo no veo aquí que hay una oscuridad. Yo creo que el mandato del Señor es claro: no comas del árbol de la ciencia y del conocimiento. Ahora, si hay un árbol de mango aquí al frente y te dice no comas de ese árbol, ¿qué tienes tú por no comas de ese árbol? No comas del árbol.
Eso es como cuando le dicen al niño, no mires para atrás, y el niño sería lo primero que hace es voltear, porque la naturaleza humana es esa. Entonces, no comas del árbol, no comas del árbol, porque esa es la ventana. Yo te entrego una ventana nueva, limpia, transparente. Pero si tú rompes esa ventana, entonces tú vas a morir por causa de tu desobediencia. Y entonces el hombre no hizo caso. Y se rompió la primera ventana de la historia. ¿Y qué sucedió? Entró el pecado. Lo primero que entró en el mundo, el miedo. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste me dio y yo comí. Y después del miedo empieza el señalamiento, la acusación. Y el primer juicio que se le hace a Dios fue en el Edén. Qué descarado es el hombre. Dios le da la ley, el hombre la rompe y el hombre es el que juzga. Y es que la mujer que tú me diste, esa fue la que comió. Ella me dio y yo comí. ¿Y quién terminó perdiendo? Dios. Terminó acusado. Y yo le voy a decir las ventanas que se han roto desde el Edén hacia acá. El hombre pecó, se rompió la ventana. Y ahora la ventana se rompió y estaba en manos de ¿quién? De Satanás. Y como consecuencia Satanás buscó la manera de seguir rompiendo esa ventana y entró el miedo. Y después del miedo hubo un ¿qué? Un primer homicidio. Es decir, entró la muerte. Ahí está. Otra ventana se rompió. Y después se rompe otra ventana y entra el pecado y el Señor le toca raer la humanidad completamente a través de un diluvio y se rompió esa ventana también. La raza humana se corrompió. Y después, para colmo de males, el pueblo de Dios se olvida de su santa ley y le toca recordársela en 2 tablas de piedra para que el hombre la cumpla. Y así se fueron rompiendo todas las ventanas que Dios había dispuesto para el hombre, hasta el punto que crucificaron aquí a Cristo. Como consecuencia, el pueblo judío fue rechazado, pero el evangelio se expandió por todo el mundo, pero el pecado creció. Y como consecuencia de eso, hoy tenemos otra ventana rota. Las enfermedades. Hoy tenemos cáncer, hoy tenemos SIDA, hoy tenemos todas las enfermedades que puedan ser destructivas. E incluso hoy en día existe algo que se llama el cáncer contagioso. Digo, el cáncer no es contagioso, puede ser hereditario, pero no contagioso. Y si le digo una cosa, el cáncer puede acabar a una persona en 3 días. En 3 días puede matar a alguien. Mira hasta dónde ha llevado la desobediencia del hombre al mismo hombre. Una ventana tras otra. Otra ventana que se rompió en Daniel 7:25, intentarán cambiar los tiempos y la ley. Otra ventana que se rompió es no tendrás imágenes delante de mí. Y el resultado hoy es que la misma iglesia cristiana, como lo es el catolicismo romano, tiene imágenes. Pero dicen que adoran a Dios cuando fue Dios mismo quien prohibió las imágenes. El 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Y qué fue lo que hizo Eva en el Edén? ¿Qué dice la Biblia que hizo Eva? Vamos a Génesis 3. Dice Génesis 3, versículo 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y saben que el ser humano tiene un gran problema. Al ser humano le gusta codiciar lo que Dios ya prohibió. Por eso Salomón dice en los proverbios que deliciosa es el agua robada.
En lo oculto está el placer. Porque al hombre le encanta codiciar lo que Dios ya prohibió. Esa es la naturaleza humana. Y por eso existen personas que no respetan el sexo con el cual Dios las creó, porque les gusta lo prohibido al ser humano. Y entre más practiquen lo prohibido, más placer encuentren ellos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Nuestra naturaleza es esa. Nos gusta el pecado. Por eso nosotros jóvenes tenemos tantas luchas dentro de nosotros. Ahora vamos a ir a una parte importante que se llama la Revolución Francesa. Hay muchas cosas que decir de la Revolución Francesa, pero de pronto yo empezaría preguntándoles algo que les empecé preguntando la vez anterior y que no empecé preguntando ahora, pero dije, lo voy a preguntar cuando vayamos por aquí. ¿Qué es la ley? Yo la vez pasada lo respondí, ¿no? ¿Qué es la ley? ¿Saben qué es la ley? La ley es el conjunto de normas sistemáticamente dadas para suprimir o reprimir las pasiones humanas. Hay un texto bíblico que apoya esto que les estoy diciendo. Se encuentra en Romanos, donde Pablo dice: yo no conociera el adulterio si la Biblia no me dijera, si la ley no me dijese, no adulterarás. Y como la ley comprende que el hombre tiene desviaciones morales, entonces esas desviaciones se vuelven hacia la ley en forma negativa. Es decir, si a ti te gusta el adulterio, la ley te dice, no, tú puedes adulterar porque eso es pecado. Y se reprime tu pasión, tu tendencia pecaminosa. Es decir, la tarea principal de las leyes, ¿cuál es? Reprimir, someter bajo la voluntad de. Pero hay otra expresión que se llama el imperio de la ley. ¿Qué es el imperio de la ley? El imperio de la ley es cuando ya no es un rey el que gobierna según su voluntad, sino que hay una ley que gobierna y ese rey le toca someterse a la voluntad de esa ley. Y lo que pasó en la Revolución Francesa fue precisamente eso. Antes de la Revolución Francesa había un rey que mandaba. Y ese rey tenía una palabra, y la palabra de ese rey era ¿qué? Ley. Así que la gente no se gobernaba por algo escrito, sino por el ánimo de un solo hombre. ¿Estamos bien hasta ahí? Es decir, si había un rey que estaba ahí parado en el balcón de pie y veía a un hombre cazando en el bosque del rey, el rey decía, mira, ese muchacho que está allá, mátalo, porque él no tiene que estar ahí. ¿Y quién le iba a decir que no al rey? Si su palabra era la ley. Pero esa autoridad que tenían los reyes venían de una doctrina que se llamaba el derecho divino de los reyes. ¿Qué era el derecho divino de los reyes? Que la sangre o el linaje de ese rey, o sea que los tronos eran heredados, el rey, el príncipe, después venía el otro príncipe, y así se iban formando los reyes por generaciones. Por ejemplo, los Habsburgo, esos fueron 500 años de dominio. La misma familia dominando un mismo territorio. 500 años, generación tras generación. Pero cuando llega la Revolución Francesa, el pueblo empieza a experimentar, yo sé que ustedes han escuchado del término de la ilustración, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? El siglo de las luces. Y esta gente empieza a leer libros de autores que empezaron a cuestionar ciertas cosas de la época, como Voltaire, Lecoq y muchos otros autores
que empezaron a cuestionar el derecho divino de los reyes. Y le decían, por ejemplo, si tú eres rey porque Dios bendijo tu sangre, ¿cómo me demuestras tú que Dios bendijo la sangre? ¿Qué tiene tu sangre que no tenga la mía? Y ese Dios que tú crees, en el que tú crees, y yo también se supone que creo, ¿por qué te dio la oportunidad de ser rey a ti y no a mí? Y entonces, ese asunto del derecho divino de los reyes, desde el punto de vista de la razón, se fue quedando sin argumentos. Y llegó un momento en el que se levanta el pueblo por causa de tanta indolencia y de tanto dolor, de tanta crisis, de la hambre, se levanta el pueblo francés y le pierde el miedo al derecho divino de los reyes y derroca a un rey que en ese momento se llamaba Luis XVI. Y yo sé que ustedes han escuchado a este hombre, María Antonieta, ¿sí? La esposa de Luis XVI. María Antonieta, la cabeza de María Antonieta rodó en el centro de París por una guillotina. Y el pueblo se levantó. Ahora, la Revolución Francesa fue como una peste que se empezó a propagar por todos los países del mundo. Cuando la Revolución Francesa se levanta, Estados Unidos se empezó a levantar como una nación independiente, como una nación libre. Pero también empezó a levantarse el movimiento latinoamericano por la libertad, que era Simón Bolívar, y todas las personas, todos los libertadores que participaron en la liberación de la Gran Colombia, por ejemplo. Y claro, Bolívar venía de Francia con estas ideas. Y se empezó a disipar todas estas teorías en las que decían, no, es que el rey no es el que domina, ahora domina es la ley. Eso del derecho divino de los reyes, eso no es así. Y se empezaron a trabajar unas teorías que se llamaban, por ejemplo, la teoría del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Que solamente se obedece lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que se ve. Por ejemplo, ustedes ven en las noticias que hay asesinatos. ¿Sí o no? Pero ustedes no ven en las noticias que Dios lo libró a usted de un accidente. ¿Sí o no? Usted ve en las noticias que hay masacres o que un padre violó a su hijo, pero usted no ve en las noticias que Dios sanó a una persona. Es decir, la Revolución Francesa a través de las leyes anula a Dios y convierten a Dios en un mito creado por la Iglesia y por el Estado para dominar las conciencias de la gente. Y se crean las teorías como el positivismo, es decir, la ley debe ser escrita y lo escrito es sobre lo material. Y ahí nacen teorías como el materialismo, el existencialismo y todas esas cosas que ya nosotros en algún momento podríamos estudiar o ver. Así que la Revolución Francesa fue un evento que transformó la forma de gobernar en el mundo. Cambió completamente. Ahorita hablábamos de la gerencia genética, claro. Los franceses son los primeros en muchas cosas. Fueron los primeros en derrocar un rey. Y era tanto el cansancio que la gente tenía de esa forma de gobierno, que no se la voy a explicar porque no creo que haya el tiempo para eso, que dijeron, no, aquí el problema no es el rey. Cuando ya habían quitado a Luis XVI, se formó el consistorio y empezaron a guillotinar cientos de personas a diario. Entonces dijeron, aquí el problema es el Papa. Y fueron y mataron al Papa. Primero lo metieron preso hasta que murió ejecutado
en la ciudad de Valencia, en Francia. Y tan grande fue el alcance de la revolución que alcanzó incluso a quitar el sistema que los tenía dominado por más de 1500 años. Por eso es importante lo que está pasando hoy en día con el papado. La fuerza que ha ido tomando. Ahora, ¿qué más pasó en la Revolución Francesa? Yo les había dicho a ustedes que antes de la Revolución Francesa, también la vez pasada, el matrimonio, antes de la Revolución Francesa, el matrimonio era unión ¿qué? Indisoluble. No se podía disolver el matrimonio de ninguna manera. La única forma en la que el matrimonio se podía disolver era la viudez. La muerte. Y usted dice, ay, el adulterio, claro, el adulterio, pero el castigo para el adulterio era la muerte. Entonces no se podía porque no era un asunto legal, era un asunto moral. Y la Revolución Francesa acabó con cosas muy malas, pero también acabó con cosas muy buenas. Y dice, el historiador presenta junto al ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos da la profecía, dice, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que pueden hacer los seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficazmente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio. Ahora, yo quiero que nosotros nos detengamos un poquito aquí. ¿Qué pasa cuando en una sociedad hay tantos divorcios? Primero, se da como resultado de ¿qué? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué hay tantos divorcios? Yo le decía por qué hay tantos divorcios. La razón por la cual hoy hay tantos divorcios es precisamente por ese que acabo de leer. El matrimonio dejó de ser un hecho de vida, de amor, algo que se daba por una decisión y las personas se atenían a esa decisión, lloviera, relampagueara, pasara lo que pasara, ya no se iban a separar. Pero Francia cambió eso. Ahora dicen, no, el matrimonio por ser entre dos personas es un acuerdo y se constituye en un acto solemne de carácter civil. Es decir, es un contrato. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿el matrimonio es igual a un contrato? ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo que se hace entre dos partes, punto final. Eso es un contrato. Y un contrato es lo que yo hago con un jefe. Yo le digo, yo voy a trabajar todos los días de 4 de la tarde a 4 de la mañana, que es mi horario de trabajo. Y si yo incumplo ese horario, me puede multar o me puede demandar por abandonar el puesto. Pero es un asunto laboral. Ahora yo le pregunto, ¿será que el matrimonio es algo semejante a un trabajo? ¿No? Pero como para los franceses el matrimonio representaba una de las cosas que venían de la vieja estructura, de ese viejo falso, de esa vieja falsa religión, ellos dijeron, no, vamos a anular el matrimonio, como lo tiene la iglesia, vamos a hacerlo de carácter civil. Y ahora para divorciarse solamente se necesita partir los bienes y un mutuo acuerdo y lo firman, no se necesita más. En media hora usted puede divorciarse y puede casarse con otra persona. Y como resultado de la sociedad hoy en día, miren lo que dice, esto lo dice el espíritu de profecía, si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno,
o de permanente en la vida doméstica, el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Sofía Arnold, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio anteriormente se pagaba ¿con qué? Con la vida, con la sangre, pero ahora con una simple multa. Es decir, vamos a hacer el acuerdo, nos divorciamos y no pasó nada, todo el mundo queda feliz y nos vamos por nuestra casa. Eso era antes. Antes no era así. Vamos a seguir rápido para terminar. Ok, en el año de 1888, yo creo que les había dicho eso, se habían llevado a la comisión del Senado, a una de las comisiones del Senado de los Estados Unidos, un proyecto de ley de descanso dominical. Yo creo que eso también lo comenté la vez pasada, no recuerdo. Y había un texto de ley, o sea que las leyes son un proceso. Es decir, las leyes no se adoptan y punto. No. Las leyes tienen un proceso de estudio, tienen unos pasos, son 5 o 6 pasos en los cuales se da una ley. Por ejemplo, el primer paso para adoptar una ley es someter la ley a estudio. Es decir, tú tienes un amigo que es senador, tú llegas y le dices, mira, yo creo que esto le puede servir al país. Y entonces él va a decir, yo lo leo. Y él lo mete a una comisión de estudio de su misma comisión, y entonces si lo aprueban entra a debate. Ese es el segundo paso. Cuando entra a debate se empieza a discutir si es bueno, si es malo, si se tiene que reformar, si se tiene que cambiar algo, y cuando ya es aprobado pasa a segundo debate. ¿Qué es segundo debate? Bueno, segundo debate ya es la aprobación de cuáles artículos sí van y de cuáles artículos no van. Es decir, este artículo me parece que no está bien, este tampoco está bien. Después pasa a un tercer paso. Bueno, ya vamos por el cuarto paso. Pasa a un cuarto paso, que es el paso de la plenaria. Cuando una ley se discute de manera general con todos los representantes o con todos los senadores juntos. Ya cuando entra hasta allá, ya eso es bastante. Ya ha llegado lejos esa ley. Ahora el asunto es que pase ahí. Y para que se pueda dar el quinto paso, que es la ejecución, y pueda hacerse eficaz, debe ser aprobado en plenaria. Así que esta ley dominical llegó hasta una comisión de estudio. ¿Estamos claros ahí? A una comisión de estudio. Y el ponente era un senador de apellido Blair. Y bueno, este señor empezó con unos argumentos, mira que el descanso dominical va a ser bueno para todos, porque todos van a tener un día libre de descanso, y vamos a poder cumplir con nuestras obligaciones hacia Dios. Ustedes saben que el mundo cristiano no guarda el sábado, guarda el domingo. Llegó un ministro adventista, apellido Jones, y se para delante de esos senadores y les empieza a decir, miren, yo respeto mucho que ustedes guarden el domingo. Eso yo lo respeto. Así como yo creo que ustedes deben respetar que yo guarde el sábado. Por lo tanto, esa ley atenta contra mi libertad de conciencia, porque no me pueden imponer una carga a mi creencia, a mi libertad. Y el Senador le dice, no, pero es que nadie te va a prohibir a ti que tú no guardes tu sábado. Si tú quieres, guardas tu sábado. Pero esa ley te va a beneficiar a ti. Fíjense lo que le dice. Esa ley te va a beneficiar a ti porque va a ser un día de descanso remunerado.
Y saben que cuando nosotros estemos en los tribunales del mundo y nos empiecen a señalar, nos van a hacer propuestas como esas. Mire, pero ¿por qué te vas a molestar? Al contrario, eso te va a servir porque eso te va a beneficiar a ti monetariamente. Van a ser 8 horas que tú no vas a trabajar y que te las van a compensar. Te las van a pagar. La diferencia es que cuando una ley dominical se pone, usted no va a descansar miércoles, usted trabaja de lunes a sábado y todo el mundo completo descansa domingo. Nadie hace nada el domingo, es decir, se paraliza completamente la producción y la economía del mundo. Y como resultado de esa parálisis, el mundo va a caer en una crisis económica. Y todo el mundo va a decir, ¿cuál es el origen de la crisis? ¿No saben cuál es el origen de la crisis? Es que no están trabajando. Hoy en día las producciones no se detienen, ¿o sí? Usted descansa sábado, pero el resto de la empresa sigue trabajando. Usted descansa domingo, pero el resto de la empresa sigue trabajando. Es decir, el mundo constantemente produce. Y entonces el senador Blair le dice a John, mire, hay 9 denominaciones en Estados Unidos que guardan el sábado. Y todas dijeron que sí a la aprobación del descanso dominical. ¿Usted por qué dice que no? Si todas esas denominaciones que guarden el sábado dijeron que sí. ¿Y sabe qué? Dijo él. Él dijo, ellos podrán decir que sí, pero eso no aplica para mi denominación. Es decir, aunque el mundo cristiano se une y acepte cosas que no están conformes a lo que Dios dice, eso no quiere decir que nosotros tengamos que aceptarlo, porque tenemos un derecho ganado. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es derecho? ¿Qué es un derecho? ¿Qué es un derecho? No es el que escribe con la mano derecha. ¿Qué es un derecho? ¿Es como? Algo que eso no es un don. Que tú te ganas. Eso no es un premio. Derecho es la capacidad de exigir. Capacidad de exigir. Y nosotros, por ser hijos de Dios, guardadores de las leyes terrenales, nos hemos ganado la capacidad de exigir. Es decir, nosotros no matamos, nosotros no traficamos, nosotros no infringimos las leyes del mundo, y yo me he ganado el derecho a mi libertad de conciencia. Y eso es un argumento jurídico en contra de la ley dominical. Damos gracias a Dios por permitir dar este mensaje. Que el Señor los bendiga.